Bien, muy buenas noches, estimados compañeros. Sean bienvenidos una vez más al curso de Derecho Procesal Administrativo, sección B, jornada nocturna de nuestra 3 veces centenaria Universidad de San Carlos, nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Doy la bienvenida a los 57 estudiantes de 296 que tiene esta sección. Me imagino que algunos bloqueos o teletrabajo y demás, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a trabajar con los estudiantes que pues estén presentes. No sin antes indicarles que sigo todavía en la tarea titánica de ya revisé y evalué las matrices del código municipal y ahora ya estoy con la tercera serie, parte procesal del segundo examen parcial, no sin antes hacer la siguiente observación. Todavía tenemos mucha confusión con relación a los recursos. Entonces, yo sí quiero suplicarles que ustedes mismos hagan su autoevaluación en el sentido de que de la parte procesal que se les pidió que elaboraran el primer recurso del caso ficticio del boleto de ornato emitido por la Tesorería Municipal. Ese es un recurso de revocatoria que debe ser presentado ante la tesorería y luego la tesorería lo tiene que elevar al Consejo Municipal. No es apelación, no es reposición, no es ninguna otra acción, mucho menos judicial, para que hagan entonces su autoevaluación y corrijan. Mucho menos que dejen sin nombre el recurso. De dejarlo así y presentarlo en la vida real, es rechazado in limine por no llevar el nombre correcto. Y entonces, si estarían ustedes en la fecha fatídica de que se les termina el quinto día, entonces no van a tener chance de volver a presentarlo, ¿verdad? Entonces, acá es cabalmente el momento donde ustedes académicamente pueden confundirse, ¿verdad? Pero ya en la vida real no. El segundo caso, también ficticio, de una destitución, ¿verdad? De un despido directo, injustificado, es porque las dos llegadas tardías no se ajustan a los hechos o circunstancias o justificaciones para el despido. Como consecuencia, el recurso a presentar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil es la apelación. No es reposición, no es revocatoria, no es ningún otro recurso, es una apelación que debe de presentarse ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, dirigida o al director o simplemente Oficina Nacional de Servicio Civil. Lo único que yo estoy solicitando es la introducción a esos memoriales, nada más. Y luego, pues, lo solicitado en materia de servicio civil es el esquema de la apelación y también el esquema de la apelación dentro de la Universidad de San Carlos. Esos eran los 4 documentos que tenían que ustedes presentar y subir. Sin embargo, pues lleva su tiempo estar leyendo uno por uno porque por lo menos estoy revisando que tiene o que lleve el nombre del recurso, ¿verdad? Ahora en el caso de los esquemas, pues ese es un poco más rápido, ¿verdad? Pero hago esta observación porque para eso sirve precisamente la evaluación, para corregir, y eso lo tienen que hacer ustedes, esa su auto corrección en sus documentos, ¿verdad? Muy bien, iniciamos ya la parte final de nuestro curso. Aquí ya vamos rumbo a los exámenes finales que me imagino van a ser calendarizados durante el mes de noviembre, tal vez la segunda semana de noviembre. Recordémonos que son 15 días prácticamente de exámenes y entonces vamos a evaluarnos de nuestros exámenes finales hasta donde lleguemos con relación a el contenido, ¿verdad?
Es todavía mucho lo que nos hace falta, obviamente porque es procesal, pero vamos a tratar de llegar hasta donde podamos, ¿verdad? Aquí estamos dentro de la unidad 6 del programa denominado Control Judicial Privativo de los Actos y Resoluciones de la Administración Pública, y nos toca ver el control civil, el juicio sumario de responsabilidades de funcionarios públicos, la prescripción tanto de la responsabilidad civil como la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, ¿verdad? Entonces, con el permiso de todos ustedes, pues iniciamos indicando que los funcionarios públicos actúan en forma personal en el ejercicio de un cargo público. Todos sus actos deben estar revestidos de los principios de juridicidad y de legalidad. La juridicidad es cuando están demarcados dentro de una ley, y la legalidad dentro de un reglamento o de un manual. Básicamente deben actuar o resolver conforme a derecho. Primero a la Constitución Política de la República, a las leyes ordinarias, a los reglamentos, a los manuales, en caso de ausencia de normativa jurídica de acuerdo a las normas del derecho común, es decir, del derecho civil, o las instituciones del derecho administrativo, de tal manera que la función pública no debe de estar alejada, mucho menos no debe estar revestida de ley, al contrario, debe de estar revestida precisamente de legalidad. La clasificación de la responsabilidad de los funcionarios públicos lo vamos a tener en primer lugar, la responsabilidad política. Este tipo de responsabilidad está definido como todas aquellas atribuciones que vienen acompañadas del cargo. En este caso, de los funcionarios públicos que son electos popularmente, como el presidente, el vicepresidente de la República, los diputados, los alcaldes, las corporaciones municipales, inclusive todos aquellos que por nombramiento, de libre nombramiento, de conformidad con la Constitución, le concede esas facultades y atribuciones al presidente de la República para nombrar ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, gobernadores, y de conformidad con la ley a todos aquellos funcionarios públicos que ejercen mando o que ejercen un control de dirección en instituciones colegiadas, ¿verdad? O que están enmarcados dentro de la desconcentración, de la descentralización y no digamos dentro de la autonomía. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar a los que son miembros al consejo directivo del RENAP, a los que son del Instituto Guatemalteco de Electrificación Nacional, el INDE, a la Junta Monetaria, al Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, o los comités ejecutivos de las federaciones, de todas aquellas asociaciones que perciben fondos y dineros públicos, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo determinadamente de acá en adelante. Pero a eso se le ha determinado y se le ha llamado, según la doctrina, la responsabilidad política. La responsabilidad será reflejada a través de las decisiones, de los nombramientos, de las resoluciones, de los actos que afecten a las grandes mayorías. Casi siempre este tipo de funcionarios son cubiertos por los medios de comunicación y están al tanto de cada acto o decisión por estos temas. El control para este tipo de responsabilidad será el caso de los ministros de Estado a través de la interpelación de las citaciones ante el Congreso de la República para casi la mayoría de funcionarios de mando en toda la administración pública. Es decir, el organismo ejecutivo se le ejerce su control y fiscalización a través del Congreso de la República. No citando al presidente ni vicepresidente, pero sí a los ministros de Estado, a los viceministros, a los secretarios, cualquier otro funcionario público puede ser citado. Son amplias las facultades de los diputados al Congreso de la República para ejercer esa fiscalización y ese control de la función pública. De esta responsabilidad política nos pasamos a la responsabilidad jurídica de los funcionarios públicos. Este tipo de responsabilidad se dará con ocasión cuando el funcionario infringe normas legales o no cumple con las atribuciones
atribuciones previamente establecidas en la ley, y es donde se da la responsabilidad civil, penal o administrativa que está debidamente contemplada en la ley. La responsabilidad administrativa, este tipo de responsabilidad, es el que se da cuando a través de las resoluciones que dicta el funcionario afecta intereses de los particulares. Y el control de este tipo de responsabilidad es a través del control directo o recursos, impugnaciones a las resoluciones administrativas. Gran contenido de este curso y que hemos estado abordando a través de los diferentes recursos y de reposición, de revocatoria para casi la mayoría de funcionarios públicos de la administración centralizada y para las instituciones autónomas que hemos estado viendo como la apelación, la revisión, entre otros. Y por último tenemos la revisión del control jurisdiccional a cargo de todas las salas de lo contencioso administrativo, ya sea en materia administrativa o en materia tributaria, ¿verdad? La responsabilidad civil, a este respecto de esta responsabilidad, será el daño causado por el desempeño de la función pública, tal y como lo establece el artículo 155 constitucional. Responsabilidad por infracción a la ley, y a este tipo respecto merece también la responsabilidad penal, ¿verdad? Para lo cual yo solicito en la colaboración de cualquiera de todos ustedes, de un compañero o compañera, para que le dé lectura, por favor, al artículo 151 constitucional. Muchas gracias. Pero no todos, compañeros, ¿verdad? Uno por uno. Artículo 151, relaciones con estados afines. 155, por favor. Sí, gracias, Dayan. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su función, el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de los particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Muchas gracias. Es decir, está bien delimitado y determinado por nuestra Constitución Política de la República, no solo la prescripción, tanto en materia civil, sino en materia penal. En este caso será entonces de 20 años la prescripción entonces de la responsabilidad civil, y en el caso de la pena por el doble de la pena en que el ilícito que incurriere pues el funcionario público. A este artículo, por favor, a este artículo vamos a hacerle el llamado y la integración del artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, el decreto 89-2002, el artículo 155 de nuestra Constitución, hacer el llamado con el artículo 4 de la Ley de Probidad, de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, el decreto 89-2002, que va a ser gran contenido de lo que vamos a tratar durante el desarrollo de este punto. Acá también hay otros artículos que tenemos que integrar, como el numeral 7 del artículo 25 del Código Procesal Penal, el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, así como el 246 también del citado código. Ahora entramos en materia, porque esto es el antecedente sustantivo o teórico y constitucional de la responsabilidad del funcionario y del empleado público. Ahora, ¿cuál es la ley que desarrolla esta? Es la Ley de Probidad, disculpo ahí, probabilidad, pues probidad, responsabilidad de funcionarios y empleados públicos, que es el decreto 89-2002. Esta otra ley es importante en el sentido de establecer la responsabilidad del funcionario público en el ejercicio de la función que desempeña. Y de ahí que posteriormente sea
su encauzamiento para determinar la responsabilidad. El objeto de la ley lo vamos a tener delimitado en el artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear las normas y procedimientos para transparentar el ejercicio de la administración pública y asegurar la observancia estricta de los preceptos constitucionales y legales en el ejercicio de las funciones públicas estatales. Evitar el desvío de los recursos, bienes, fondos y valores públicos en perjuicio de los intereses del Estado. Establecer los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios y empleados durante el ejercicio de su cargo y prevenir el aprovechamiento personal y de cualquier otra forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio. Por esa razón es que esta misma ley también ha establecido que cuando se asumen cargos, ya bien sea por parte de los funcionarios y empleados públicos, debe de dar un aviso a la Contraloría General de Cuentas a efectos de hacer una declaración de probidad para declarar todos los bienes, los activos y los pasivos de esta persona, y también cuando se entregue el cargo, ¿verdad? Cuando ya se retire del ejercicio de la función, entregar esa misma declaración de probidad para hacer esa comparación de cuando entró al ejercicio del cargo, cómo estaban sus bienes. Y cuando lo entregue el cargo, establecer, ¿verdad? Claro está, ustedes dirán, bueno, es una declaración de probidad y pues puede mentir, ¿verdad? Pero ya, si es perseguido penalmente, ya se cae entonces en el delito de perjurio, ya se le suman otros delitos más, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido cuando se ejerce entonces función pública o si usted va a ser el asesor de ese funcionario público. Sigue estableciendo, ¿verdad? El personal o cualquier forma de enriquecimiento ilícito de las personas al servicio del Estado y de otras personas individuales o jurídicas que manejen, administren, custodien, recauden o inviertan fondos a valores públicos, determinando la responsabilidad en que incurre. ¿Cuál es la naturaleza de la ley? El artículo 2. La ley de probidad y responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos es de orden público y de observancia general. En ese sentido, solo al establecerse que es de orden público es donde ya es eminentemente de estudio de materia del derecho administrativo. Los funcionarios públicos, el artículo 3. Para los efectos de la aplicación de esta ley se considerarán funcionarios públicos todas aquellas personas a las que se refiere el artículo 4 de la misma, sin perjuicio de que se les identifique con otra denominación. En ese sentido, lo que sucede es que Guatemala ha ratificado muchos convenios que en materia de erradicación de la corrupción han establecido que inclusive las personas que ad honorem sirven la función pública, pero que administran fondos, como es el caso, por ejemplo, de un órgano descentralizado denominado ADESCA, por ejemplo, ¿verdad? El ADESCA tiene una ley constitutiva, que es el aporte para la descentralización cultural, y maneja 5 millones de quetzales que por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes se le entregan. Y el órgano superior o máximo de la entidad es un consejo de administración, de los cuales 2 son delegados del sector gobierno, el ministro o el representante del ministro de Cultura y Deportes y un representante del sector turismo que siempre es designado por el Instituto Guatemalteco de Turismo. Y los otros 4 miembros son del sector privado, del sector artístico, cultural o empresarios que tengan que ver con el turismo. Entonces ellos no tienen contratación alguna, no tienen relación de dependencia. El ejercicio del cargo dentro de la administración a cargo de este consejo es de forma ad honorem y lo que reciben son dietas, ¿verdad? Es la forma para ahorrarse, digamos, una relación de dependencia. Sin embargo, son considerados como funcionarios públicos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido porque entonces
Hay muchos órganos administrativos que están casi, por ejemplo, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que su máximo órgano de decisión es precisamente un comité ejecutivo, ¿verdad? Aunque la ley ha establecido que es la asamblea de los presidentes de las federaciones, pero al final quien decide ahí de los recursos de esa entidad es el comité ejecutivo, ¿verdad? Que es una elección también que se hace con todos los presidentes de las federaciones que están asociadas a esta confederación, por eso el nombre, ¿verdad? Y entonces pasan a tener ese tinte de funcionario público, ¿verdad? La responsabilidad de los funcionarios públicos está determinada en el artículo 4. Son responsables de conformidad con las normas contenidas en esta ley y serán sancionados por el incumplimiento e inobservancia de la misma conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el país. Todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remunerados o gratuitas especialmente, ¿verdad? Ahí es donde entra este tipo de funcionario público. Los dignatarios, autoridades, funcionarios, empleados públicos que por elección popular, nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo presten sus servicios en el Estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, sus entidades descentralizadas y autónomas. Ahí es donde entra toda esta clasificación de este funcionario público. Asimismo, esta disposición quedan comprendidas todas aquellas, permítanme, alguien está pidiendo ingresar, ahí está. Todas aquellas quienes presten sus servicios al Estado de Guatemala en el exterior del país o en cualquier ramo, porque resulta ser que hay embajadores honorarios, ¿verdad? Que no tienen relación de dependencia, pero fungen esa función diplomática. Y entonces están declarados inconstitucionales las literales B, C, D y E. Como consiguiente, pues ya no tiene razón estudiarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son los bienes tutelados según el artículo 5 de esta ley, ¿verdad? Y también acá necesito yo el gran favor que me auxilien porque sí es importante que los leamos. ¿Alguien más, un compañero o una compañera que lee lectura al artículo 5, por favor? Ya de la ley de probidad, de responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Muchas gracias. Pero uno por uno, por favor, no todos. Buenas noches, licenciado. Dice, gracias, Marcos. Bienes tutelados, artículo 5. Principios de probidad, moralidad, integridad y honradez en las acciones. El artículo 6 establece lo siguiente. El artículo 5, perdón, es el artículo 5, bienes tutelados. El artículo 5 establece gracias. Lo siguiente. El cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales. El artículo 5, perdón, Marcos. Perdón, licenciado. Es que usted está leyendo los principios leyendo de la probidad. pantalla. Perdón, ahorita. No, es que ese es el 6. Ese sí ya lo leo yo porque está en la pantalla. Solo lo voy a buscar en... Alguien que ya haya descargado su ley, por favor. Artículo 5, disculpe. Muchas gracias, Fernando. Los bienes tutelados. Los bienes tutelados por la presente ley son los siguientes. El patrimonio público de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política de la República y artículo 457, 458 y 459 del Código Civil y otros que determinen las leyes. B. Los aportes que realizan el Estado. Los aportes que realizan el Estado, sus organismos, las municipalidades, sus empresas, las entidades públicas, autónomas y descentralizadas, a las entidades y personas jurídicas indicadas en el artículo 4, inciso C de la presente ley, así como los fondos que éstas recauden entre el público para fines de interés social. C. Los fondos y aportes que perciban y reciban con ocasión de colectas públicas los comités, asociaciones, patronatos y demás organizaciones no gubernamentales debidamente autorizados para la realización de actividades sociales de cualquier naturaleza. D. Los fondos o
económicos que perciban del Estado, sus organismos, municipalidades y sus empresas, y de las entidades descentralizadas y autónomas. Las entidades o personas jurídicas y comités indicadas en el artículo 4, inciso C, D y E, para garantizar su debida inversión. E, los demás que regulan la Constitución Política de la República y leyes específicas. Muchas gracias, Fernando. Es decir, aquellos famosos fideicomisos, por ejemplo, que por cierto ahí andaba circulando, que ya escarbaron muy bien el pick-up donde andaba este personaje llamado Miguelito, el sábado en la antigua Guatemala. Ya determinaron que es de un fideicomiso de la Municipalidad de Guatemala, ¿verdad? Entonces, todo eso, ¿verdad? Y no hay ámbito que no sea susceptible de la responsabilidad de los funcionarios. Es decir, estos fideicomisos que pareciera ser que es una figura civil con la que quieren esconder los dineros, pero toda vez son constituidos a través con fondos públicos, esos también van a ser regulados por esta ley. ¿Cuáles son los principios de probidad? La moralidad, la integridad, la honradez de las acciones. Es decir, la moralidad me viene a la mente, por ejemplo, todos aquellos diputados en el ejercicio de su cargo, por ejemplo, los que han llegado ebrios al Congreso de la República, los que inclusive han disparado en la vía pública, los inclusive que han detenido el tránsito, se han bajado y de sus vehículos y han orinado en las vías públicas. Todo eso tiene que ver con la moralidad del ejercicio de la función. Recordémonos que son responsables por sus actos personales, pero el problema es que creen que están desligados, o sea, al salir del Congreso, de la oficina, de los despachos, dejaron el tacuche de funcionario. No, eso los acompaña durante el ejercicio de la función pública. Las 24 horas del día, los 365 días del año, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La integridad de las personas que tienen que ser intachables, tienen que ser probas, tienen que ser honradas, ¿verdad? Eso es lo que tendría que decir estos principios, ¿verdad? Pero va más allá del artículo. A, el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales. B, el ejercicio de la función administrativa con transparencia, con probidad, con los actos que deben de ser públicos. La preeminencia del interés público sobre el interés privado. La prudencia en la administración de los recursos de las entidades del Estado y las demás entidades descentralizadas y autónomas del mismo. La promoción e implementación de programas de capacitación y la difusión de valores. La imparcialidad y la transparencia de la gestión administrativa. Publicitar las acciones que generen un efecto multiplicador que conlleve a la adquisición de los valores éticos por parte de la ciudadanía. El apoyo a la labor de la detección de los casos de la corrupción a través de la implementación de los mecanismos que conlleven a su denuncia. La actuación con honestidad y lealtad en el ejercicio del cargo y el empleo de la prestación de un servicio. La incorporación de una estructura de incentivos que propenda a que la administración pública ingresen, ascienden, permanezcan las personas más idóneas mediante la valoración de su desempeño en un cargo o un empleado público a través del fortalecimiento del sistema de calificaciones de las remuneraciones y de los reconocimientos. El fortalecimiento de los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos y el establecimiento de los procedimientos administrativos que faciliten las denuncias por actos de corrupción. Es decir, la función pública debiese de ser esto, ¿verdad? Yo tengo y me siento en la obligación de enseñarles lo que la ley establece, no cómo la realidad está sucediendo, ¿verdad? Entonces, eso es para que también nos remueva un poco la conciencia, la reflexión, porque el día de mañana ustedes van a estar en el ejercicio de esos cargos o ser los asesores de esos funcionarios. La responsabilidad de los funcionarios públicos, de conformidad con el artículo 7, establece
Los funcionarios públicos, conforme a la denominación del artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y las leyes. En consecuencia, están sujetos a la responsabilidad de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurra en el ejercicio de su cargo. Cuando hablamos de la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia administrativa, el artículo 8 nos establece lo siguiente. La responsabilidad es administrativa cuando la acción, o sea, el ejercicio, hacer o dejar de hacer, que es la omisión, contraviene el ordenamiento jurídico, administrativo, las normas que regulan la conducta del funcionario público. Asimismo, cuando se incurra en negligencia, imprudencia, impericia o bien incumpliendo leyes, reglamentos, contratos y demás disposiciones legales a la institución estatal ante la cual están obligados a prestar sus servicios. Además, cuando no se cumplan con la debida diligencia de las obligaciones contraídas o funciones inherentes al cargo, así como cuando por acción o omisión se causen perjuicio a los intereses públicos que tuvieran encomendados o no acciones, daños y perjuicios patrimoniales, o bien se incurra en falta o delito. Es decir, mire lo que todo encierra precisamente la función administrativa, ¿verdad? Que todo lo demás establecido y ya que hemos venido viendo está precisamente reflejado en este artículo 8, que debiese de ser como el catecismo, ¿verdad? Ustedes, los 10 mandamientos para cualquier funcionario y empleado público en el ejercicio de su función. La responsabilidad civil, como si no fuera suficiente la anterior administrativa, sino la civil, el artículo 9. Genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso del poder se comete en perjuicio o daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Pero en este caso, recordémonos que está aquel famoso principio procesal en el cual nos han enseñado en las aulas universitarias que el que lo es civilmente responsable lo es penalmente y viceversa. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal y en forma conjunta. La responsabilidad penal, el artículo 9, genera responsabilidad penal. La decisión, resolución, acción o omisión realizados por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas, ¿verdad? Es decir, hay todo un antecedente constitucional, no solo sustantivo, doctrinario, sino ya aterrizamos en la materia. Sí, Edgar, adelante, por favor. Gracias, solo me causa la duda si al momento de que algún funcionario ya es declarado responsable, hay que escoger entre esas 3 responsabilidades o una le abre la puerta a otra. Mire, en el caso de lo que sucede es de que la responsabilidad política y la responsabilidad administrativa va a ser precisamente esa responsabilidad moral, ¿verdad? O ética que va a tener. Pero obviamente eso como consecuencia va a tener una responsabilidad penal y una responsabilidad civil para imposición de una pena o una sentencia en el caso de lo civil. Y eso es lo que vamos a ver ahora precisamente, porque no solo es determinar o establecerlo, sino ahora cuál es el procedimiento, ¿verdad? En este caso, pues usted se está adelantando a ello, pero cabalmente a esto llegamos. Es el procedimiento del juicio sumario para determinar la responsabilidad civil contra el funcionario o empleado público. Porque recuérdese, Edgar, que el punto anterior, previo a los exámenes parciales, vimos precisamente el derecho al antejuicio, que es precisamente la responsabilidad penal. Ahora vamos a ver la responsabilidad civil, el procedimiento del juicio sumario para determinar la responsabilidad civil contra el funcionario o empleado público. Y lo vamos a encontrar determinado en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 229, numeral 4. La deducción de la responsabilidad civil
contra el funcionario o empleado público. Para la sustentación de este proceso es importante el dominio del juicio tipo o del juicio ordinario. Por muchos tratadistas este proceso es un juicio ordinario reducido o corto o pequeño. Es el juicio sumario, que quiere decir breve, resumido, redecir, aportar. El artículo 230 establece la aplicación por analogía, siendo aplicable todas las disposiciones del juicio ordinario al juicio sumario. Inclusive, el artículo 231 establece la opción al trámite. Las personas capaces de obligarse pueden, por convenio expreso celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Es decir, si lo vamos a establecer por esta vía. Pero en este caso no, aquí no entraría la responsabilidad del funcionario público, sino las demás que sí se pueden ventilar en esta vía, que lo vamos a ver más adelante. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero sí el proceso intentado. Por su naturaleza debiera haberse ventilado en juicio ordinario. Habrá lugar al recurso de casación. La demanda debe reunir los requisitos de la demanda del juicio ordinario establecidos en los artículos 61, 106, 107, en virtud de que el apartado del juicio sumario no establece tal extremo, pero sí supone que ya se maneja, ¿verdad? Es decir, nosotros ya en octavo semestre ya llevamos civil 1, civil 2, procesal civil 1, y creo que aquí estaríamos terminando el procesal civil 2, ¿verdad? Es decir, ya sabemos de qué es lo que estamos hablando. El emplazamiento es de 3 días contados a partir del día siguiente de la notificación, según el artículo 233. Se pueden plantear las excepciones previas durante el segundo día del emplazamiento y el trámite a través de los incidentes. Es decir, yo planteo precisamente mis excepciones previas, las cuales ya sabemos, ¿verdad?, cuáles son, y los incidentes que se van a tramitar en cuerdas separadas. Se detiene el proceso principal del proceso y nos vamos entonces a sustantear este pequeño procesito, ¿verdad? Que hay un planteamiento, hay una constatación, ventilación de la prueba y hay una resolución de conformidad con el artículo 116 y 232. ¿Cuáles pueden ser las actitudes del demandado, en este caso el funcionario? Plantear las excepciones perentorias, que estas van a ser resueltas en sentencia, y la reconvención que debe de alegarse en el momento de contestar la demanda, que hay que saber plantearla, porque muchas veces los jueces no la otorgan, ¿verdad? Es decir, el funcionario puede reconvenir en contra del actor, ¿verdad? La prueba, el periodo de prueba se desarrollará en el plazo de 15 días y, por supuesto, todas las demás reglas generales de la prueba van a ser aplicables. Pero en este caso va a sustanciarse de conformidad con el artículo 234. Luego tenemos una vista. La vista se realizará dentro del plazo no mayor de los 10 días, ¿verdad? Y hay una sentencia que deberá pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al de la vista. Y el recurso a plantear será la apelación, ¿verdad? ¿Cuál es la observación que debemos tener presentes dentro de este proceso pequeño? Hay que tener claro que este tipo de juicio para determinar la responsabilidad civil del funcionario o empleado público es para determinar la misma. Es decir, la sentencia debe contener una declaración judicial de responsabilidad del funcionario y posteriormente demandar por daños y perjuicios por la vía ordinaria. Este juicio es muy utilizado, por ejemplo, para a todos aquellos profesionales de la medicina que lamentablemente pues hacen mala práctica de ella, tanto de los hospitales nacionales o de el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde va a ser el Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco solidariamente responsable, ¿verdad? En caso de que se pueda determinar a través de este juicio que hubo mala práctica, ¿verdad? Pero hay otros casos que fue lo que les envié y si nos da tiempo lo vamos a ver, ¿verdad? Pero acá estaríamos culminando precisamente con la parte sustantiva, y ahora entraríamos a la parte precisamente del procedimiento y del esquema correspondiente, que esto lo vimos así rapidísimo, y acá también vamos a ver que en el caso del esquema pues es también lo mismo,
¿verdad? El procedimiento del juicio sumario lo que nos establece, vamos a agrandarlo un poquito porque ya no muy Miraflores, ¿verdad? Se tramitarán en el juicio sumario los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que sean dinero, la rescisión de los contratos y 4, que es lo que nos interesa el día de hoy, la deducción y responsabilidad civil contra funcionarios de empleo públicos, también los interdictos y los que por disposición de ley o convenio de las partes sean sujetarse a través de esta vía. Se presenta la demanda ante un juicio, ante un juez de lo civil, debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 61, 106 y 107. El emplazamiento entonces lo vamos a tener dentro de los 3 días si es que nuestra demanda se ajusta a los preceptos que establecen los artículos anteriores y contados a partir del día siguiente de la notificación deben de contarse los 3 días. Dentro del segundo día de la notificación pueden plantearse las excepciones previas y las actitudes que puede asumir el demandado, en este caso el funcionario, es la interposición de excepciones perentorias y la reconvención, que deben de alegarse en el momento de contestar la demanda. Luego la prueba, se abrirá prueba al presente proceso por el plazo de 15 días, pero recordémonos que como prueba nosotros debemos presentarlo precisamente a la hora de plantear nuestra demanda. Y la prueba de descargo, pues obviamente la va a presentar el demandado precisamente dentro de esos 15 días. Pero, sin embargo, nosotros tenemos, cuando se abra prueba, dentro de este recuadrito, ¿verdad? Nosotros tenemos que evacuar la prueba. ¿Y qué es lo que vamos a evacuar? Presentando un memorial ratificando nuestra prueba presentada dentro de la demanda. Esto lo debemos de hacer de esta manera porque si no, nosotros nos pronunciamos dentro de este procedimiento o dentro de esta fase de los 15 días, nosotros perdemos nuestra evacuación de prueba. Eso es muy importante, eso es lo que los esquemas nunca nos dicen y nos advierten. Claro está, si lo metemos acá, pues ya se nos convierte en un esquema mucho más grande, ¿verdad? Luego va a haber una vista, ¿verdad? Que dentro del plazo de 10 días, el honorable juez, ¿verdad? Que lleve a cargo la judicatura, pues va a tener esos días entonces para poder traer, solicitar más pruebas, otros documentos y demás. Acá se llama vista, pero recordémonos que en procedimiento administrativo lo hemos llamado plazo para mejor resolver, ¿verdad? Pero acá es una vista. Luego la sentencia se emite en los siguientes 5 días de estos 10 días y esta va a poder ser apelable, ¿verdad? Ante una sala de lo civil. Como vemos, entonces, es un procedimiento relativamente corto y pequeño, que entonces solo lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pasos, ¿verdad? Pero lo que se pretende es precisamente esto, ¿verdad? Ahora yo les compartí y para efectos didácticos, ¿verdad? Es un expediente que está subido en la internet y me pareció importante compartírselos, ¿verdad? Pero es un juicio sumario de responsabilidad civil en contra de un funcionario público que conoció una sala de lo civil, en donde nuestro profesor, el doctor Eddie Giovanni Orellana, era el vocal primero a cargo de esta judicatura o de esta sala. La licenciada Vitalina Orellana y Orellana, que posteriormente fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Era el vocal segundo. Y esto es con relación, dice, sumario de responsabilidad civil en contra de funcionario público. Sala segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de Guatemala, fue proferida el 21 de marzo del 2013. Esta es una resolución. Por recibido el memorial identificado con el número de registro interno de este tribunal, se inicia la formación del expediente respectivo. Se toma nota de la dirección y procuración propuesta de la forma indicada, así como el lugar que indica para recibir notificaciones. En la vía sumaria se admite para su trámite la presente demanda de deducción y responsabilidad civil de funcionario público en contra del juez presidente del Tribunal Primero de Sentencia Penal. Vean cómo en materia penal, una sentencia, pues es redarguida o demandada por la vía civil. Narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo A, de la licenciada Iris Yamín Barrios Aguilar. Ya creo yo que les va sonando a ustedes ahí un poco el caso, pero fue proferido
o iniciado por el fallecido general Efraín Ríos Montt. Por eso es que me pareció interesante presentárselos, ¿verdad? Pero es una funcionaria pública, o sea que ella está precisamente sujeta a este tipo de procedimiento. Y se le previene que debe señalar lugar para recibir notificaciones de la forma legal. En caso contrario, se le notificará por los estrados del tribunal. Por ofrecida la prueba relacionada y en virtud a la medida precautoria solicitada, de momento no al lugar. Lo demás solicitado, téngase presente para su oportunidad. La licenciada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidenta, quien hoy día es presidenta del organismo judicial. Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil. Es la demanda, por eso me pareció importante traerlo a la cátedra el día de hoy, toda vez de que pues el caso fue pues muy sonado de envergadura inclusive internacional. Sumario de responsabilidad civil de funcionarios. Esto tiene que ir en nuestro apartado de nuestra demanda. José Efraín Ríos Montt, de 86 años de edad, imagínense. Casado, militar retirado, guatemalteco de este domicilio, actuando bajo la dirección y procuración de los abogados Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz y Antonio Roberto Coronado Ávila, quienes podrán actuar en forma distinta, conjunta o separada. Y acá de ver, a él si quería podía actuar con 3, 4, pero es la forma de hacerlo establecer al inicio de nuestra demanda. Eso quiere decir que en el transcurso del procedimiento, cualquiera de los dos abogados puede actuar, ¿verdad? Por eso es que se hace de esa manera. Que pueden actuar en forma conjunta o separada, señalando como lugar para recibir notificaciones el bufete provisional ubicado en la tercera avenida 8-44 de la zona 9. Este era el famoso bufete de Pancho Palomo, ¿verdad? El abogado ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que en paz descanse, que fue asesinado. De esta ciudad capital, de la manera más atenta, comparezco a iniciar en la vía sumaria juicio de responsabilidad civil, cobro de daños y perjuicios. Vean, entre paréntesis, ¿verdad? En contra de la funcionario judicial, juez presidente del tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de mayor riesgo A, licenciada Iris Yasmín Barrios Aguilar, de quien ignoro su lugar de residencia, pero puede ser notificada en su lugar de trabajo. Esto es en el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo A, ubicado en el 15º nivel de la Torre de Tribunales, situada en la 21 calle 7-71 de la zona 1 de esta ciudad capital. Demanda que planteo de conformidad con los siguientes hechos. Aquí viene lo importante, ¿verdad? Como hay tiempo, tenemos para poderlo no solo dar lectura, sino que ustedes tengan como ilustración que un caso sonado, ¿verdad? En que paró, ¿verdad? En que desembocó en una demanda civil, ¿verdad? Resulta, honorables magistrados, que el día de hoy, 19 de marzo del 2013, fui convocado en calidad de sindicado al inicio del debate horario público en mi contra, pues se me sindica por el Ministerio Público, falsamente, por supuesto, ¿verdad? ¿Verdad? Vean, ¿verdad? Por eso es que las demandas deben de utilizarse, pues, un lenguaje, mire, yo siempre lo he dicho, así como hablamos es como debemos, o sea, es como escribimos, ¿verdad? De la Comisión de los Delitos de Genocidio y Delito contra los Deberes de la Humanidad, en el proceso identificado con el número tal, a cargo del oficial primero de tal judicatura, ¿verdad? A cargo de los abogados Marco Alfonso Antonio Cornejo Marroquín, Luis Rosales Marroquín, hoy magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, y Francisco José Palomo Tejada, ¿verdad? Es el abogado que les dije que falleció, pero llegada a la fase de inicio del debate en ejercicio de mi constitucional derecho de defensa consagrado en los artículos tales y tales, tomé la decisión de reemplazar a los abogados que habían venido ejerciendo mi defensa y designar como mi nuevo abogado, ahí entra el abogado famoso Francisco García Gudiel, alias el Gato Gudiel, así es conocido en el medio también, quien aceptó tal designación y se presentó el día de hoy conmigo a la sala de vistas de la Corte Suprema, lugar designado por el tribunal para el inicio de la diligencia. 2, ¿verdad? Pero lo hicieron poner con guión, ¿verdad?
Desde el primer momento se hizo ver al tribunal del reemplazo de los abogados defensores y la aceptación del cargo por parte del nuevo abogado García Gudiel. Tras varias incidencias procesales planteados por los defensores tendientes a discutir sobre la procedencia del inicio del debate, mi defensor Francisco García Gudiel planteó en contra de la presidenta del tribunal, licenciada Iris Yamín Barrio de Aguilar, un incidente de recusación por causal determinado invocado por el causal contenido en el artículo 123 literal K del artículo 125 del organismo judicial, pues existe enemistad declarada entre mi defensor y ella, causal que ha sido reconocida en casos anteriores y confirma la causal por la sala de apelaciones que conocieron. Es decir, cuando hay enemistad en contra de un defensor y uno de los jueces que está conociendo, pues es motivo simplemente de recusación. Claro, por supuesto esto puede ser utilizado como una estrategia o táctica de retardo dentro de un proceso penal. Sin embargo, la hora demandada, lejos de tramitar el incidente de recusación en la forma que estipula la ley y entrar a analizar o reconocer la existencia o no de la causal invocada, montó en cólera y tomó la legalidad e increíble decisión de separar de la defensa a mi abogado y designar obligatoriamente a otros abogados ahí presentes, que obviamente no son profesionales de mi confianza, a ejercer de mi defensa, a pesar de que ellos lo hicieron ver que no deseaban ejercer tal cargo, que no aceptaban el mismo y que yo también me manifesté en ese sentido que no aceptaba tales defensores. Como es natural y en ejercicio de los derechos que me confieren la Constitución Política y el Código Procesal Penal, por medio de mi abogado interpuse los recursos de medio de impugnación que la ley pone a mi alcance, objetando los abusos y aberraciones procesales de la jueza presidenta del tribunal en cuanto a la forma en que se tramitó la audiencia. Para todas las impugnaciones han sido rechazadas, lo que me obliga a interponer las secciones constitucionales para tratar de revertir el estado de la indefensión en que me encuentro. Pero aquí la razón de la presente demanda. Resulta evidente que las acciones de la juez que ahora demanda que me hagan causado daños y perjuicios, pues yo ya incurrí en gastos y pagos de honorario al abogado Francisco García Gudiel, que son sumas importantes que no puedo recuperar, amén que como no puede quedarme sin defensa, necesariamente deberé incurrir en los nuevos y necesariamente gastos. Solo atribuirles a la prepotencia y abuso de poder de la licenciada Iris Yamín Barrios Aguilar, que pareciera tiene interés en ser ella y ningún otro juez quien me juzgue. Ustedes se recuerdan, esa fue transmitida a nivel nacional e internacional, inclusive fue aplaudido. Y conste, compañeros, yo no estoy a favor ni en contra de los actores o de las partes procesales dentro de ese proceso, pero todo esto fue colchón para que posteriormente la Corte de Constitucionalidad declarara improcedente y se anulara la sentencia por genocidio y se volviera a emitir otra. Lo que pues adelantó, me imagino yo, la muerte de el general, ¿verdad? Así es, en la sala fue eso, ¿verdad? Conforme lo estipula el artículo 68 del Código Procesal Penal, una vez planteada la recusación, el juez no podrá practicar acto alguno, salvo aquellos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el juez desplazante. Sin embargo, como repito, la señora juez ha seguido tramitando el proceso celebrado el juicio oral y público, ignorando en forma primaria tal precepto, siendo la única razón que encuentro para semejante proceder de la señora juez el ánimo, el protagonismo, la publicidad que existe en su persona y alimenta su ego al considerarse el juez Garzón de Guatemala que va a procesar y condenar el llamado juicio del año, lo que evidentemente está siendo noticia de primer plano nacional e internacional. ¿Por qué? En el pasado me correspondió desempeñar algún papel protagónico en el conflicto armado interno que lamentablemente ocurrió en Guatemala y en el que los insurrectos de la extrema izquierda llevaron al peor parte de quienes, a pesar de haberse firmado la paz y haber sido amnistiado al haberme acogido oportunamente al decreto 3388 del Congreso de la República de Guatemala, insiste en buscar una justicia que en realidad es venganza, ¿verdad? Todo esto es un gran contexto, pero miren, a mí me pareció también importante la forma académica, la forma y la técnica de la redacción, porque es comprensible
¿verdad? Exactamente, ella misma aplaudió la resolución. Es que todo eso, ¿verdad? Y ella hasta saludaba como que era directora de orquesta, ¿verdad? O sea, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero bueno, en fin, eso es lo que aconteció y sucedió y que por esto fue planteada esta demanda. Las acciones o omisiones abusivas y prepotentes de la funcionaria judicial que ahora demando y que quedarán acreditadas durante la dilación probatoria del presente juicio me han causado y me siguen causando daño y perjuicio materiales y morales cuyo monto es por el momento indeterminado, pero en su momento deberá ser fijado por expertos aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil, tal y como lo preceptúa el artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial, permitiéndome aclarar a los honorables magistrados a que dirijo la presente demanda que en forma reiterada, tal y como consta en el expediente a cargo de la demandada, he protestado por las ilegalidades protestadas al no haber sido atendidas, me obligan al presente reclamo en la vía judicial. Habida cuenta que los daños y perjuicios se pueden derivar doctrinariamente no solo de la ejecución de actos que la ley prohíbe, sino que además pueden derivarse, como en el presente caso, al omitir realizar lo que legalmente es obligatorio. Derecho. Toda persona tiene cauce de derecho, aquí está el fundamento de derecho, normas habilitadas específicamente, ¿verdad? Son aplicables, juicio sumario, en cuanto a la competencia en honorable sala, planteo la presente demanda en esta sala de apelaciones por tratarse de una acción civil de cobros y daños y perjuicios que por interponerse en contra de un juez de primera instancia derivada de los actos personales en su función como juez debe conocerse y tramitarse en una sala de la Corte de Apelaciones conforme al estipulado en el artículo 147 del Código Procesal y Mercantil. ¿Cuáles son las pruebas? Declaración de parte que conforme el personal y por medio de apoderado deberá presentar la demandada Iris, imagínense, ahí se le planteaba la aplica. Confesión sin posiciones mediante la ratificación de memorial que indicaré, declaración de testigo conforme a los nombres que interrogatorios que propondré, dictamen de experto, reconocimiento judicial sobre los lugares que, en fin, ¿verdad? Se fueron con todo, medios científicos de prueba, presunciones y documentos, ¿verdad? Por lo que eventualmente solicito que se inicie el trámite respectivo, que se mueva la dirección, etcétera, etcétera, y que sea declarado con lugar, ¿verdad? Arreo del presentado que en el momento no puede enfermar en su auxilio, la licenciada Lucrecia Palomo de Ortiz, abogada y notaria. Esta es, a mi criterio, una demanda bien planteada. Les digo, solo me pareció importante. Aquí está la resolución donde se le da trámite a la misma. Ya no habría que ir a solicitar a esta sala copia del expediente, o por lo menos de la sentencia, en qué terminó, en qué paró, ¿verdad? Pero me pareció de suma importancia y sobre todo académicamente, sobre todo para que ustedes vean cómo se plantea una demanda precisamente en contra de un juez, ¿verdad? No es la típica que yo les decía, pero acá puede caber en contra de cualquier funcionario público, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Entonces, este sería el punto a tratar el día de hoy en clase, bastante resumido en el plazo de una hora, ¿verdad? Y ahorita adelante Edgar con su pregunta, y si hay de los otros compañeros, con mucho gusto las contestamos. Adelante, Edgar. Solo perdónale para tener claro, aquí no hubo antijuicio porque estamos en el área civil, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Vale. Así es, ¿verdad? O sea, la cosa era atacarla por todos los medios sabidos y por haber, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues está planteado en el sentido de que lo que quería el general es que ella reconociera, o sea, bueno, yo no sé, pues, pero como está planteada la demanda, y por eso fue que se le dio trámite, es que él incurrió en gastos de los abogados, ¿verdad? Y obviamente son casos de alto impacto que eso no puede cobrarse como cualquier juiciecito, ¿verdad? Ustedes, ahí mínimo unos, ¿qué? 100,000, 150,000, no sé cuánto, ¿verdad? Yo tuve conocimiento que, por ejemplo, el famoso Arnoldo Medrano, el famoso aquel alcalde controvertido, ¿va?
Exacto, quería reembolso, ¿verdad? Supe, ¿verdad? De buena fuente, porque uno de mis amigos paró en el buró de los abogados de él. Él contrataba abogados expertos constitucionalistas para su defensa, penales, ¿verdad? Pero los abogados utilizaban abogados testaferros, es decir, no sé si han visto ustedes aquella famosa película Tribunal en Fuga, ¿verdad? Esa película yo se las recomiendo, pero miren 100%. Si la pueden ver o la pueden bajar, véanlo. Con ¿cómo se llama? Con Gene Hackman, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El cáncer de Chinautla, ¿verdad? Los Medranos, vaya si no, la familia, ¿verdad? Pero esa película de Tribunal en Fuga, miren, véanla por favor, y así es como hay muchos casos, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Ese es un ejemplo del caso de México, ¿verdad? Fíjese que no, como son de esas películas, creo que de Paramount o o sea, de esas que no están en ninguna app todavía. Yo no la he encontrado ni en Netflix, ni no es Tom Cruise. Es Jim Hackman y también sale, ay, permítanme. Ahorita les voy a decir quiénes son los protagonistas de esta película. Tribunal en Fuga, ¿verdad? Es John Cusack como Nicholas Stern, Jim Hackman como Rankin Fitch y Dustin Hoffman como Wendell Roy. Él es el fiscal. Dustin Hoffman es el fiscal. Pero John Cusack, ¿verdad? Él es el que quería, es de 1900, algo así. No, hombre, tampoco va. Vamos a ver de qué año es, año de lanzamiento. Es del 17 de octubre del 2003 en Estados Unidos, el 11 de diciembre del mismo año en Argentina, el 6 de febrero del 2004. En España es una película protagonizada por... Ajá. Entonces, el jurado de España, el Tribunal en Fuga en Hispanoamérica, ¿verdad? En Estados Unidos se estrenó en el 2003, en Argentina en el 2004 y también en España, ¿verdad? Entonces, no es una película de 1900, ¿verdad? Es decir, traten de ubicarla, buscarla, ¿verdad? La portada, sí, adelante, José Luis. Termine de decirle que le digo mi pregunta. Sí, cómo no. Voy a poner acá un afiche, ¿verdad? Voy a aquí a transmitir. Vamos a ver si me deja. Perdone. No, disculpe. No me deja, compañeros, pero vamos a ver. Les voy a... Permítame. Aquí les voy a mandar en el chat el vínculo. Ahí está. Y ahí lo pueden abrir ahorita que están conectados para poder ver toda la información y la ilustración y demás, ¿verdad? Pero Jim Hackman es el abogado, la mente, el abogado, y utiliza entonces 2, 3 abogados, pero todo lo que montan cerca del tribunal y sobre todo como allá es de jurados, ¿verdad? Recordémonos que es derecho sajón, porque obviamente tienen que intervenir la defensa, la fiscalía y el ¿cómo se llama? Y el querellante, ¿verdad? Que es John Cusack, cómo logran manipular y cómo averiguan la vida de todos los jurados. Y entonces los que no quieren, cómo los logran sacar. Miren,
la película es las 2 horas que la película está, ¿verdad? Uno se la disfruta, uno que es del derecho, ¿verdad? Bueno, José Luis, adelante con su pregunta, disculpe. Sí, Rick, gracias. Yo con respecto al caso que usted leyó, Sí. pues mi conclusión fue de que aquí la táctica que usaron los abogados fue de hacer un obstáculo a la persecución penal y el caso penal se volvió una cuestión prejudicial, ¿así es o no? ¿O no fue así? No. Miren, como decía mi maestro que me dio clases de exámenes privados, ¿verdad? Derecho penal yo se las debo, ¿verdad? Pero lo que usted ha indicado son fases del procedimiento, obstaculización a la persecución penal, ¿verdad? Por ejemplo, ahí estamos, por ejemplo, el antejuicio, ¿verdad? Es una obstaculización a la persecución penal, ¿verdad? Y luego todas las demás figuras que usted ha comentado, mencionado, están dentro y están debidamente, ¿cómo se llama? Establecidas dentro del Código Procesal Penal. Pero acá lo que sucedió, mire, esa es mi conclusión. Desde el momento en que se radicó el proceso, porque recuérdese quién estaba a cargo de fiscal general, es que mire, pues, ese es el problema. Cuando los fiscales generales tienden a ser de cierta ideología y entonces se apartan de los preceptos legales constitucionales, ¿verdad? Vea lo que ahora estamos viviendo. Pero en ese entonces, cuando era la doctora Claudia Paz y Paz, ¿verdad? Ella inclusive se le vincula ¿cómo se llama? Con ideología izquierda, ¿verdad? Entonces, y la licenciada Gladys Barrios también es vinculada con la ideología izquierda porque uno pues tiene que tener también su ideología como ser humano, no digamos como profesional del derecho. Yo, por ejemplo, le puedo decir que yo actualmente me considero como un liberal de centro izquierda, ¿verdad? Entonces, ya más o menos por ahí es que uno cuando está en el ejercicio de la función pública, así sea judicial, porque es función pública, uno también va a resolver de esa manera. Entonces yo sí siento que sí fueron, sí abusaron también como actualmente está pasando, ¿verdad? Solo que ahora es de extrema derecha, ¿verdad? Sí se abusó del poder punitivo y eso le fue dando, ¿verdad? Las herramientas precisamente a la defensa para que se viniera abajo en la Corte de Constitucionalidad por la vía del amparo precisamente, ¿verdad? Porque recordémonos que aquí estamos frente a derechos humanos, no solo el hecho del genocidio que supuestamente hubo, pero también son derechos humanos de la persona acusada. En este caso, la defensa que utilizó el general, o sea, el general, lo que se le podía atribuir era una autoría intelectual, ¿verdad? Pero quienes profirieron, quienes ejecutaron los actos de, por ejemplo, tierra arrasada, póngale, por ejemplo, hay una aldea que allá en el departamento de Quiché se le llama todavía Cuarto Pueblo, fue porque se arrasó 3 veces, así de sencillo. O sea, hay miren, y es abrir muchas heridas también. Y luego que está lo que decía esa demanda, hay una ley, es que salió una ley de amnistía y reconciliación nacional, en donde el mismo Congreso, ¿cómo se llama? Al firmarse